Bienvenidos a todos a este webinar sobre modelado y simulación computacional de evacuación. Soy Arturo Cuesta, soy doctor de aquí de la Universidad de Cantabria y responsable del área de modelado y simulación computacional del grupo GIDAE. Bueno, es muy grato ver que sois bastantes los que estáis interesados en esta temática tan fascinante para mí, porque llevo 10 años trabajando en ello. Y que cada día está teniendo más auge, ¿no? Como es el uso de herramientas de simulación computacional para analizar aquellos procesos pues, que resulta difícil analizar de otra manera, como en este caso es el proceso de evacuación. Es decir, no podemos incendiar un edificio todos los días para ver cómo la gente sale y para analizar cuál es su comportamiento y así de esa manera poder entender cuáles son las medidas de seguridad a adoptar, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Este webinar lo he dividido en dos partes fundamentales. En la primera parte, bueno, aquí lo veis, ¿no? En esta diapositiva, pues hay una introducción para plantear un poco cuál es el problema y de qué es lo que queremos hablar, en qué consiste toda esta disciplina dentro de la ingeniería de la seguridad contra incendios. Posteriormente, hablaré un poquito sobre aquellas cuestiones sobre la conducta humana que resultan de especial interés para realizar los trabajos de modelado y simulación computacional, para analizar esos procesos de evacuación. Posteriormente hablaré un poco de qué tipos de modelos hay, cómo se pueden utilizar, qué parámetros son los relevantes y sobre todo la importancia del papel del usuario en todo este tipo de análisis, ¿vale? En la segunda parte os voy a presentar un poco brevemente el curso experto que impartimos aquí desde la universidad y que os animo a que os unáis a él porque de alguna manera aquellas personas que reciben este curso van a poder tener ciertas destrezas de cara al mundo laboral, profesional y en el mercado de la seguridad, sobre todo el empleo de herramientas tanto de modelado y simulación computacional de evacuación como de incendios. Y al final me gustaría poder recibir vuestras preguntas y establecer un debate con vosotros. Creo que eso es fundamental, para que me planteéis todas las cuestiones que consideréis oportunas y bueno, pues para poder charlar un poco sobre aquellas problemáticas que entiendo que muchos de vosotros os estáis enfrentando en vuestra vida laboral, ¿no? Si trabajáis en el tema de la seguridad. Y si no, pues también aquellas incertidumbres que podáis plantear y que yo, en la medida de lo que pueda, os intentaré solucionar. Bueno, pues todo esto surge porque, obviamente, en general, el modelado de evacuación es una disciplina que se enmarca dentro de la ingeniería en la seguridad contra incendios. Normalmente, o el origen de todo esto era siempre analizar la seguridad contra incendios, aunque sí es cierto que hay otras condiciones en las cuales puede ser requerida la evacuación de las personas que se encuentran en un determinado establecimiento, entorno, área, etcétera, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de emergencias, otro tipo de peligros que puedan requerir como medida de seguridad la estrategia de evacuación de las personas. Pero bueno, en este caso nos estamos centrando en la problemática del incendio. Cuando una persona piensa en el incendio, pues las personas que no están familiarizadas con todo esto están pensando un poco en ver las llamas, en echar a correr, en que se puedan quemar. El incendio tiene una peligrosidad todavía mucho más elevada debido a los humos, a los gases que despide. Y esa es la gran problemática del incendio. Y hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, el proceso de evacuación es fundamental, no solo de aquellas personas que están directamente enfrentadas a esa amenaza, sino de aquellas personas que se encuentran en ese mismo recinto o en ese sector de incendio y que pueden verse afectadas por la inhalación de humo. Entonces, pues bueno, pues cuando se produce un evento de incendio, dígase en un edificio, lo que se produce normalmente cuando hay un sistema de detección es una detección y alarma. Esta es una condición óptima, la que os estoy planteando, ¿de acuerdo? Hay una detección y alarma temprana. Posteriormente, hay un proceso de
desalojo de los ocupantes para evitarles algún daño. Y finalmente, pues establecemos un margen de seguridad. Aquí en la diapositiva estáis viendo un poco este esquema, ¿de acuerdo? Estas son las condiciones óptimas e ideales. Y si me apuráis, las condiciones que se procuran conseguir. Pero la realidad a veces es muy distinta. Y entonces nos podemos encontrar con situaciones en las cuales, pues, hay un evento de incendio, se produce una detección, esta puede ser automática, a través de los detectores de humo, o puede ser una detección humana, visual, en la cual se avisa que hay un incendio, pero la alarma se puede demorar un tiempo en producirse. Es decir, a veces en determinadas áreas, espacios, edificaciones, lo que se produce es una detección, es una alarma que lo llamamos en 2 fases. Vosotros lo sabréis si estáis trabajando en la seguridad, y aquellos que no, pues os lo cuento ahora. Es una detección, hay una prealarma en la centralita de incendios y luego los responsables de seguridad van a comprobar dónde se ha producido el evento, si es un evento real, si no, evalúan o valoran la situación y entonces es cuando hay un proceso de decisión, hay una serie de acciones físicas y conductuales de todas estas personas de primera intervención que tienen que decidir activar la alarma de evacuación o no. Eso se demora un tiempo y ya estamos viendo que el esquema se diferencia un poquito respecto a ese esquema óptimo que os había enseñado hace un poquito, ¿no? Bueno, una vez que se activa la alarma, ¿qué es lo que sucede? Pues la gente no reacciona inmediatamente. Esto es una cosa que está comprobada, ¿de acuerdo? Suele pasar. Cuando tenemos información parcial o no contamos con cuando tenemos información parcial, básicamente, lo que sucede es que intentamos investigar. Miramos, preguntamos, intentamos obtener más información para corroborar la situación. Y eso genera una demora. Una demora que se llama preevacuación, premovimiento, tiempo de respuesta, reacción, y que en algunos casos puede ser incluso mayor que el tiempo que dedicamos a salir del propio edificio en el que nos encontramos. Posteriormente a este intervalo de tiempo tendríamos el movimiento de evacuación. Y entonces, ¿qué es lo que sucedería? Que en base a este esquema, el margen de seguridad que nos quedaría para llegar a esas condiciones letales ocasionadas por los efectos nocivos del incendio, pues ya no sería tan amplio y entonces tendríamos un problema de seguridad. En la ingeniería de seguridad contra incendios esto es lo que se analiza. Y el modelado y simulación computacional de evacuación está dentro de estos análisis. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que hay actualmente para trabajar todos estos problemas? Pues bueno, actualmente hay una normativa, hay unos análisis prescriptivos, hay unos requisitos mínimos de seguridad que todas las edificaciones o espacios que alberguen personas tienen que cumplir. Aquí tenéis el ejemplo del documento básico de seguridad contra incendios que se encuentra dentro del código técnico de la edificación. Y en él se establecen una serie de requerimientos, una serie de parámetros que nos permiten establecer un buen diseño en nuestra edificación. Entonces, estos parámetros, pues, en el apartado 3 habla específicamente de evacuación de los ocupantes. Obviamente, este documento también habla de propagación interior, propagación exterior, resistencia al fuego de las estructuras, pero nos vamos a centrar en el problema que nos ocupa, que es la protección y evacuación de los ocupantes. Dentro de ese apartado 3 de evacuación de los ocupantes se establece una serie de criterios. El primero de ellos son los niveles de ocupación estimados en función de las actividades que se van a establecer en el edificio o en las áreas del edificio. En base a esa ocupación se establecen una serie de requisitos o de cálculos respecto a las dimensiones de los medios de evacuación, número de salidas y demás, ¿vale? Este es un análisis prescriptivo y estático y, por ley, todo edificio de nueva construcción o que sufra alguna renovación, pues tiene que cumplir estos requisitos. Adicionalmente, complementariamente, también nos encontramos que a nivel mundial se están desarrollando otro tipo de análisis que se llaman análisis prestacionales o performance-based design en inglés, que lo que establecen son análisis de seguridad contra incendios
desde el punto de vista dinámico. En muchas ocasiones estos análisis se utilizan pues, cuando los requisitos prescriptivos no se cumplen y es necesario hacer análisis alternativos o para reforzar las condiciones de seguridad de esos edificios o de esos entornos que se quieren proteger. ¿Vale? En estos análisis prestacionales se establecen dos conceptos básicos y esenciales en la ingeniería de la seguridad contra incendios, que son voy a intentar decirlo bien en inglés, Available Safe Egress Time o Available Safe Escape Time, que es el tiempo disponible, es decir, el tiempo desde el inicio del incendio hasta que las condiciones se vuelven insostenibles para la vida. Y luego tenemos el Required Safe Escape Time, que es el tiempo requerido, es decir, el tiempo que requiere las personas o los ocupantes que se encuentran en la zona de peligro para ponerse a salvo, para evacuar, para desalojar esa zona de peligro. Este es el timeline, el esquema que se utiliza habitualmente. Hay un tiempo, el ASET, que se llama así, el Available Safe Egress Time, o el tiempo disponible. Se compone de una serie de intervalos de tiempo, que es el tiempo de detección, el tiempo de alarma. También puede haber un tiempo de notificación, hay un tiempo de preevacuación o de respuesta de los usuarios u ocupantes, hay un tiempo de movimiento, de desplazamiento desde el punto de origen de los ocupantes hasta la salida, y luego estableceríamos ese margen de seguridad que es una conditio sine qua non para asegurar o garantizar la vida y la integridad física de las personas. Dentro de ese periodo de ignition o de ignición hasta el tiempo de notificación, hay un fenómeno muy poco estudiado, que es todas estas tareas que yo os comentaba antes, en esa alarma o en esa respuesta a dos tiempos en las cuales pues, se producía una detección, y luego los miembros del personal, personal de seguridad, staff, lo que sea, aquellos equipos de primera intervención, tienen que tomar una serie de decisiones, tienen que comprobar que la situación es controlada o no es controlada y entonces tomar la decisión de notificar la evacuación o no, o de una parte o de la totalidad del edificio o del entorno en el que se encuentra habitado por los ocupantes, ¿no? Esto está poco estudiado y hay pocas herramientas de simulación que lo analizan. Pero bueno, aquí abajo veis una aproximación en la cual, pues bueno, pues aparece ahí que todo esto debería de ser analizado como resultado del sumatorio de tareas cognitivas más tareas, que tienen que ver con la acción, tareas físicas, ¿de acuerdo? El segundo componente es el que nos interesa a nosotros y es el que de alguna manera se analiza con las herramientas de simulación, que es el tiempo de evacuación, que se compone básicamente o esencialmente de dos intervalos de tiempo. Es ese tiempo de premovimiento y ese tiempo de movimiento. ¿Vale? Vamos a continuar. Bueno, en todas estas ecuaciones de seguridad, o en estos timelines de seguridad, hay un concepto fundamental. Es el factor humano, la conducta humana. El profesor Parser, de Hartford Research Environment, que es uno de los estudiosos de esta temática, establece o propone que desde hace años que la conducta humana es muy importante y debe ser tenida en cuenta en todos estos cálculos, ¿de acuerdo? Es fundamental conocer la conducta de las personas, porque en muchos casos se escapa de esos cálculos predictivos que queremos realizar respecto a ese fenómeno o a esos procesos de evacuación. Conocer la conducta humana nos permite mejorar el diseño, aquí lo veis, ¿no?, en la diapositiva, nos permite conocer las necesidades de los ocupantes, nos permite incluso establecer una evacuación más eficiente del edificio o infraestructura que queremos analizar, nos permite cálculos del ARSET, ese tiempo requerido, como os comentaba anteriormente, más precisos, más realistas, más fiables y, a la larga, permite que tengamos menor incertidumbre y una confianza más elevada en los resultados. Por eso es muy importante conocer y comprender la conducta humana. Es una disciplina que comenzó en los años 50, 60 del siglo pasado, poco a poco se ha ido abriendo paso y al principio era una disciplina un poco subsidiaria de la ingeniería de la seguridad contra incendios
Hoy en día sigue siéndolo, pero sí que es cierto que ya se está convirtiendo en una disciplina científica per se. Y es extraordinariamente interesante. Aquellos que sigáis un poco el tema de la seguridad, pues bueno, y que habéis visto diferentes eventos en el pasado, pues yo que sé, por ejemplo, el World Trade Center, los atentados terroristas del 11S, pues ahí se comprobó un poco que la reacción de las personas también debe ser tenida en cuenta. Hubo gente que tardó tardó muchos minutos en iniciar los movimientos de evacuación a pesar de haber sido notificados. Hubo gente que utilizó los ascensores a pesar de que recibieron las indicaciones de que no los emplearan. Y precisamente ese porcentaje de personas que utilizó los ascensores en la segunda torre que sufrió el impacto, se salvaron. O sea, todos estos fenómenos y estos procesos hay que analizarlos. Durante el descenso de las escaleras hubo paradas que no se sabe muy bien, no se entiende muy bien a qué se debieron. Hubo procesos de contraflujo del descenso de esas personas que estaban evacuando, hubo un contraflujo con los bomberos. Esos fenómenos no se habían tenido en cuenta inicialmente porque se habían hecho análisis desde el punto de vista prescriptivo. Se había establecido un ancho de las escaleras determinado para una cantidad de ocupantes X, la que fuera, se habían realizado esos cálculos, pero no se había realizado un análisis dinámico y no se había comprendido realmente cuáles son esos procesos implicados ahí y sobre todo el papel de la conducta humana. Es muy importante. Las herramientas de modelado y simulación computacional de evacuación nos van a permitir, sobre todo las que tienen un mayor grado de sofisticación actualmente, nos van a permitir analizar o por lo menos representar el impacto de esas conductas y así tener análisis más precisos y más certeros. Hay que tener en cuenta una serie de tips, aquí he establecido 4, que me parece que son muy importantes, que desmitifican un poco esa conducta de respuesta o esa conducta humana asumida durante muchos años. La respuesta de las personas no es inmediata, ya os lo comentaba antes. Eso es mentira. O sea, es muy difícil que una persona reaccione de forma instantánea. Eso pasa. Y luego, por otro lado, también nos hemos encontrado con fenómenos de que las personas no desalojan el edificio, sobre todo aquellas personas que utilizan el edificio de forma eventual, no desalojan el edificio o la infraestructura por la salida más cercana en muchas ocasiones, sino que establecen un esquema mental y desalojan por aquellas rutas por las que han accedido, porque es la ruta que conocen. Luego, también es muy importante la influencia de los otros en nuestros propios procesos de decisión en caso de emergencia. La respuesta social, a lo que lo llamamos respuesta social. Y luego también hay que desmitificar un poco el concepto del pánico, ¿vale? El pánico se da en raras ocasiones, incluso en procesos de evacuación como en el World Trade Center, en el 11S, los procesos de pánico no existieron. Es decir, el pánico hay que tratarlo no en su estricto sentido psiquiátrico, ¿vale? Sí que se pueden detectar diferentes conductas de nerviosismo, pero muchas veces podéis entrar en internet, en YouTube, y ver procesos de evacuación de escenarios o eventos reales, incluso frente a ataques terroristas, y podréis ver cómo hay gente, sobre todo aquellas personas que no tienen una percepción directa con la amenaza, pero que saben que deben evacuar el edificio, no lo hacen en condiciones de pánico, sino que adoptan una actitud racional y una conducta altruista en muchos casos, y los procesos de pánico son infrecuentes, ¿de acuerdo? Todos estos tipos todos estos tips respecto a la conducta de las personas son los que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con las herramientas de simulación que se pueden representar. Bueno, vamos a la parte de los modelos. Dentro de esta parte 1, este apartado 2, para mí es importante porque aquí de alguna manera es una introducción a lo que son estas herramientas computacionales que nos permiten analizar todos estos procesos que os he ido mencionando a grandes rasgos, os he ido durante este webinar. Inicialmente había modelos analíticos, había cálculos, ecuaciones sencillas que nos permitían establecer anchos de paso o semejanzas con flujo hidráulico respecto al movimiento de las personas. Luego ha habido, por otro lado, también históricamente modelos conceptuales que lo que trataban era de
de describir los procesos cognitivos que sufren los individuos cuando se ven sometidos a una situación de emergencia. Y de esa manera intentar comprender, cuál es la conducta humana, ¿no?, en estas situaciones. A partir de los años 90 se empezaron a desarrollar herramientas computacionales y estas herramientas computacionales nos permiten analizar diferentes procesos. Hay grados de sofisticación en ellas. Hay desde herramientas que solo son capaces de representar un movimiento optimizado de los ocupantes desde su punto de origen hasta la salida. Hay otras herramientas que permiten al usuario incluir determinados parámetros de conducta, como esos tiempos de premovimiento o preevacuación, diferentes velocidades de desplazamiento de las personas. No es lo mismo una persona mayor que una persona discapacitada o que una persona en sus plenas facultades físicas. Entonces, pues bueno, cada uno tiene sus velocidades de desplazamiento. También permiten implementar determinadas conductas colectivas, ¿vale? Estos son los modelos de conducta parcial. Es el usuario el que, de forma implícita, establece unas determinadas conductas a los agentes o a los ocupantes que se quieren simular. Y luego ya entramos en aquellos modelos más complejos, que son aquellos modelos de conducta que son capaces no solo de representar todos estos parámetros de conducta que os decía anteriormente para los modelos de conducta parcial, sino que además permiten representar las respuestas y procesos de decisión de los agentes u ocupantes o avatares que se quieran simular en función de los cambios o las condiciones del entorno, es decir, en función de su contexto. Estos son los modelos más sofisticados y que requieren, pues, mayor grado de conocimiento de los mismos y de uso experto. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del modelado de evacuación? Bueno, las ventajas son como las de cualquier otro modelado, pero sobre todo de cualquier otro trabajo de simulación, pero sobre todo, por ejemplo, en este caso, lo que encontramos es que hay un bajo coste frente a tener que acometer o realizar simulacros y ejercicios de evacuación que por ley se establece que sean una vez al año, pues bueno, pues y que en muchos casos resultan costosos, dígase, pues, por ejemplo, operadoras de transporte que tienen que realizarlos, pues, en horas intempestivas, por la noche, o paralizar el servicio para poder realizar este tipo de pruebas. Pues las simulaciones lo que permiten es realizar diferentes pruebas, de realizar esas pruebas de forma virtual y poder conocer el potencial resultado de esas condiciones. Permite analizar diferentes escenarios, permite detectar o predecir diferentes riesgos que se puedan producir, es decir, por ejemplo, identificar cuellos de botella, áreas de congestión en edificios de pública concurrencia, permite explorar diferentes soluciones de gestión de seguridad, permite representar a la larga el impacto de la conducta humana en esos procesos que, como os había dicho anteriormente, no son tan óptimos como se han analizado anteriormente, ¿no? O en diferentes estudios a lo largo de la historia de esta disciplina de la ingeniería de la seguridad contra incendios. Bueno, pero claro, toda herramienta de simulación tiene sus limitaciones, y limitaciones en el modelo de evacuación hay muchas, os lo tengo que decir. Hay limitaciones propias del modelo. Cada modelo existente, cada modelo de evacuación, cada herramienta computacional tiene su propio enfoque, tiene sus fundamentos teóricos, muchas veces no están soportados por datos empíricos. Los algoritmos o las ecuaciones de gobierno del movimiento de los agentes en muchos casos están inspiradas en determinados fenómenos físicos. En otros casos no tienen en cuenta los procesos de conducta de las personas. Es decir, hay limitaciones respecto al fundamento y construcción de los propios modelos, hay incertidumbre respecto al propio fenómeno que se quiere representar o simular. Por ejemplo, hay muy pocos datos de entrada. Por ejemplo, si queremos analizar las condiciones de evacuación con una herramienta de este tipo, yo que sé, de un edificio de gran altura, sí que podemos encontrar en la literatura científica algunos datos sobre esos tiempos de premovimiento o respuesta, o algunos datos sobre esas conductas de wayfinding o de preferencia por determinadas rutas de evacuación, pero los datos son escasos.
Luego también tenemos limitaciones respecto a los enfoques de simulación. Hay muchas herramientas o muchas aproximaciones al problema que consideran que con una simulación es suficiente. Bueno, el proceso de simulación puede cambiar, es decir, el fenómeno de la evacuación es un fenómeno estocástico per se, es un mismo edificio con el mismo número de personas. Si somos capaces de representar el proceso de evacuación en ese momento, podemos obtener un resultado, un tiempo total de evacuación, pero ese mismo edificio al día siguiente, con las mismas condiciones e incluso el mismo número de personas, otra vez, si fuéramos Dios y pudiéramos probarlo de nuevo, daría un resultado completamente diferente, o daría un resultado que no sería el mismo. Con lo cual, poder determinar las condiciones de seguridad de una edificación o de una infraestructura en la cual hay personas con el resultado de una sola simulación, pues es cuanto menos cuestionable. Y luego también hay limitaciones respecto a la aplicabilidad de estas herramientas. Muchas de ellas están diseñadas para poder abarcar o representar diferentes tipos de escenarios, dígase edificaciones, pero claro, cuando nos enfrentamos al problema de utilizar estas herramientas a otro tipo de entornos, como por ejemplo un túnel de carreteras, nos damos cuenta de que tienen serias limitaciones, porque por ejemplo en los túneles de carreteras hay fenómenos de conducta que no se dan en las edificaciones. Un ejemplo, el fenómeno de afiliación a los vehículos. Se ha demostrado en muchos eventos, en el Mont Blanc, en el incendio del túnel de Mont Blanc en el 99, mucha gente murió calcinada en las proximidades de su vehículo, o mucha gente murió intoxicada antes de calcinarse porque permanecieron en el interior de su vehículo. Ese tipo de respuesta no se va a encontrar en una edificación. Bueno, herramientas hay muchas. Hay muchos software comerciales, ¿vale? Hay actualmente cerca de 60. Hay muchos de ellos que se utilizan o se llevan utilizando muchos años, que ya han sido sometidos a procesos de validación y verificación, que son más fiables, hay otros que son más económicos, hay otros que son más accesibles. Es decir, es difícil decidirse por una de estas herramientas. Lo que sí que puedo decir es que actualmente la mayoría de ellas tiene una aproximación de microsimulación, son capaces de representar a los agentes o a los ocupantes de forma individualizada. Y es una aproximación al problema pues mucho más sofisticada. Pero bueno, como podéis ver aquí está SimWalk, Legion. Yo creo que algunas de estas herramientas, vosotros si estáis familiarizados con esto, pues las conoceréis, ¿no? Está FDS-Back, este es gratuito, por ejemplo, Building Exodus, Steps, Pathfinder. Bueno, esto es un ejemplo de todas las herramientas que os podéis encontrar en el mercado. Pero claro, ese también es el problema. El problema de la comunidad científica actualmente respecto al empleo de todas estas herramientas es eso. Hoy en día cualquier persona que no tenga un grado de entrenamiento muy sofisticado puede acceder a estas herramientas, puede utilizarlas de forma, digamos, poco profesional o poco eficiente y puede dar dictámenes o puede analizar condiciones de seguridad que en muchos casos puedan ser predicciones erróneas o demasiado optimistas o demasiado pesimistas, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esto. De hecho, en la comunidad científica internacional se está estableciendo la posibilidad de establecer guías para la verificación y validación de estas herramientas, pero también establecer una serie de capacitación o certificación de usuarios de estas herramientas que garantice que esa persona ha recibido un entrenamiento, tiene un grado de experiencia mínimo para poder utilizar estas herramientas. Cosa que de cara a la seguridad está muy bien, bajo mi punto de vista, porque lo que no podemos hacer es jugárnosla nosotros y jugárnosla con las condiciones de seguridad de las personas, porque al final de lo que estamos tratando es de proteger la vida, que para mí es algo muy serio. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de una de estas herramientas. Aquí fue un estudio que hicimos en unos astilleros. Esto es un ferry de la compañía Brittany. Lo que hicimos fue analizar las condiciones de evacuación de los trabajadores en las tareas de reparación y restauración de este buque cuando se encontraba en el dique seco. Esta simulación espero que la estéis viendo.
espero que estéis viendo esta simulación dinámica. Y bueno, está acelerado el proceso, ¿vale? Para que podáis verlo bien. Y lo que ha hecho ha sido representar fielmente un simulacro de evacuación que se produjo en este barco. Nosotros analizamos todos estos datos, analizamos los tiempos de respuesta de los trabajadores, los lugares donde estaban ubicados, y entonces pues replicamos esas condiciones y luego realizamos para calibrar el modelo, obviamente, y a partir de ahí es cuando fue el primer paso, y a partir de ahí es cuando empezamos a establecer esas prognosis, esos pronósticos de las diferentes condiciones del proceso de evacuación. Aquí hay que decir que pues, las condiciones de riesgo son altas porque se producen trabajos de soldadura, se producen trabajos de oxicorte, y entonces, pues bueno, pues los trabajadores de este tipo de esta empresa pues tienen que estar preparados, y los responsables de seguridad tienen que conocer cuáles son los límites, las condiciones de sostenibilidad a las que se puede alcanzar, y ese RSET, ese Required Safe Escape Time necesario. Pero bueno, esto es un ejemplo para que veáis cuáles son los potenciales visuales, pero no solo visuales, sino los potenciales de información que puede generar este tipo de herramientas, siempre y cuando se utilicen unos inputs adecuados y el usuario sea un usuario que tenga cierta destreza en el manejo de esta herramienta. Ahí es donde yo quiero llegar, ¿vale? El usuario es una pieza clave. Déjame, perdón un segundo. El usuario es una pieza clave en todo esto. Desde el proceso de selección del modelo hasta la configuración del mismo, el propio manejo del modelo, las propias asunciones y datos de entrada que el usuario utiliza, la interpretación de los resultados. El usuario es una pieza clave. El usuario es fundamental. Un modelo con unos inputs adecuados da unos resultados adecuados. Un modelo con un usuario que tenga cierta destreza en el manejo, obviamente va a dar unos resultados adecuados. Un modelo en el cual se introducen o se utilizan por defecto los datos, pues va a dar resultados demasiado óptimos o demasiado alejados de la realidad. Y vamos a ir a esos parámetros fundamentales, ¿no? Son esos tiempos de preevacuación que se había comentado anteriormente, esa dirección tomada, esas velocidades de desplazamiento que cambian en función de los usuarios, también los tiempos de preevacuación y también las direcciones tomadas. Hay determinados edificios y entornos en los cuales, pues por ejemplo, en el Rhode Island Nightclub Fire, en el incendio del Rhode Island, que era una discoteca, lo que sucedió fue una cosa muy curiosa. Los trabajadores de allí tomaron la ruta de evacuación, que era el acceso de servicio, es decir, el acceso, ellos conocían esa salida, porque era por donde accedían habitualmente a su lugar de trabajo. Y el resto de personas que estuvo allí, pues utilizaron otra salida. ¿Y eso qué es lo que produjo? Pues produjo una congestión en esa salida. ¿Y qué es lo que produjo? Pues produjo un mayor número de muertes, porque no se generó el resultado no fue un proceso de evacuación optimizado, con una distribución de los ocupantes equitativa entre salidas. La disponibilidad de rutas también es muy importante. O sea, estas herramientas de simulación también permiten representar el impacto del incendio en el sistema de evacuación. Y también la relación flujo-densidad-velocidad, que es muy importante, ¿no? A mayores densidades, pues obviamente el flujo puede incrementarse hasta un punto límite en el cual ya no hay flujo o ya no hay movimiento de personas. Todos esos factores hay que tenerlos en cuenta cuando se utilizan estas herramientas. Y el usuario es una pieza clave, repito. Aquí están los criterios de implementación. Se han establecido unos niveles. Yo os voy a plantear aquí los niveles que se establecen. Tú puedes adquirir un modelo de evacuación y utilizar los datos por defecto. Puedes recurrir a guías y estándares y tener cierto conocimiento de cómo se pueden utilizar estos inputs, estos tiempos de promovimiento, bueno, todas estas conductas y demás de las que os he hablado durante toda la presentación. Puedes analizar la literatura científica y entonces buscar datos de edificaciones o de infraestructuras o de entornos que se parezcan al entorno que tú pretendes simular y extrapolar esos datos. Es una opción plausible.
y podéis utilizar, este es el grado máximo, los datos propios del escenario, es decir, a través de simulacros, sobre todo preferiblemente no anunciados, en los cuales puedas obtener y analizar, tomar datos de las conductas genuinas de las personas. Y todos esos datos implementarlos en la herramienta de simulación. Realizar múltiples simulaciones, analizar diferentes escenarios y de esa manera obtener una prognosis más acertada y tener pronósticos adecuados de lo que puede suceder. Aquí estáis viendo que, bueno, que estos diferentes grados de manejo de los modelos nos permiten alcanzar mayores grados de certidumbre, de certeza en los resultados y más confianza de cara a los clientes que vayamos a poder tener o a nosotros mismos, si nosotros somos los propietarios de la infraestructura o del edificio que queremos proteger. Este es un ejemplo de trabajo que nosotros hemos acometido en un colegio de primaria. Y entonces, pues bueno, pues aquí a la izquierda de esta diapositiva podéis ver la distribución en plantas del edificio. Podéis ver, pues bueno, que está distribuido por un edificio principal, un edificio secundario. Y pues nosotros analizamos un total de 5 simulacros de evacuación a lo largo del tiempo no anunciados, en los cuales pues pudimos obtener las conductas de los alumnos, porque pudimos ubicar unas minicámaras que tenemos. No puedo hacer publicidad de ellas, pero sí que las pudimos ubicar y son minicámaras de las cuales pues la mayoría de la gente no se percata de su presencia. Son casi del tamaño de la webcam a través de la cual me estáis viendo, y entonces pues a través de esas mini cámaras podemos determinar diferentes parámetros que os hablaba antes. No solo los tiempos de preevacuación, sino las velocidades de desplazamiento, los flujos por determinados elementos del sistema de evacuación, y todos esos datos los pudimos recopilar, plotearlos y pudimos establecer distribuciones estadísticas de los mismos para implementar en las herramientas de simulación. Aquí lo que quiero que veáis es, pues bueno, un ejemplo de una cámara puesta en cenital en la cual pues intentamos registrar, a través de la cual pudimos obtener esos flujos de salida y ese conteo de personas, en este caso de alumnos del colegio, por ese medio de evacuación. Esta es la salida principal. Aquí lo veis que está marcado en la salida a la exit D. Y espero que podáis ver, bueno, dinámicamente este vídeo para que entendáis un poco qué es lo que sucedió. Ahí veis que un alumno salió y volvió a reentrar porque le llamó la maestra. Estas cosas pasan. Y ahora en breve vais a poder ver el flujo de niños, de alumnos tanto de primaria como de la ESO, que van acometiendo la salida. Aquí se produce un fenómeno fruto de ese tiempo de preevacuación. Los alumnos de la planta alta todavía no han iniciado la respuesta y ahora es cuando están saliendo. Entonces hay un corte en el flujo, no es un flujo continuado de evacuación. Aquí se produce otro corte, fruto de la demora en la respuesta de otros alumnos que ahora van a cometer la salida ahora mismo, como podéis comprobar. Bueno, todo esto que nos permite,
Todo esto analizado frame a frame, fotograma a fotograma, nos permite determinar el frame exacto en el que cada alumno acomete la salida o traspasa una línea imaginaria en el espacio. En este caso, esa línea está marcada fácilmente por el cambio de baldosas. Entonces, pues podemos determinar exactamente cuál es el flujo de salida y así establecer esa curva ocupantes o ocupantes evacuados versus tiempo que nos permite luego calibrar los modelos de evacuación. En la figura de abajo podéis ver una comparativa de uno de los simulacros, que fue en este caso este mismo, comparada pues con diferentes tipos de modelos y así se establecieron pues unos criterios de verificación y validación que actualmente se están desarrollando también en la ISO, para la cual pues estamos colaborando. Esta es la forma de proceder adecuada, la mejor que tenemos. No decimos que sea la perfecta, pero sí que permite reducir ese grado de incertidumbre que al cual nos podemos enfrentar cuando tenemos un proyecto delante y tenemos que analizar las condiciones de seguridad de las personas. Bueno, para aquellos que queráis consultar bibliografía y demás, este es un libro el cual yo soy editor principal, que nos publicó Springer, pues que es una editorial prestigiosa, científica, y en el cual pues ahí pues sí que hablamos un poco, lo tenéis aquí, para los que me estáis viendo en el vídeo, a través de la cámara, perdón, y bueno, pues aquí sí que se colaboró con diferentes expertos a nivel internacional, todos colegas y amablemente accedieron a colaborar con esta publicación que escudriña, que analiza aspectos de la conducta humana, analiza los análisis ASET, ARSET del que os he hablado, analiza cuál es el futuro del modelado de evacuación, analiza también cuáles son los procesos de verificación y validación de todo este tipo de herramientas y demás, ¿de acuerdo? Aquí, voy a acabar presentándoos cuál es este curso experto universitario. Ya lo impartimos el año pasado. Es un curso extraordinariamente, bajo mi punto de vista, que os permite de alguna manera adquirir destreza en la práctica y en el empleo de herramientas de este tipo. Aprendemos haciendo, la teoría forma parte del curso, pero todos los días es un curso online y todas las clases vamos a estar manejando diferentes tipos de herramientas de simulación y vamos a poder aprender cómo se maneja desde el principio, desde la descarga de los software hasta cuáles son los criterios a emplear. Este curso, aquellos que han estado en este curso el año pasado, pues han adquirido un dominio experto de varios modelos y también cierta capacitación profesional, que es algo muy interesante. Aquí abajo tenéis, abajo de esta diapositiva, tenéis el enlace a través del cual podéis obtener información. Entiendo que muchos de vosotros ya habéis formulado la preinscripción. Os aviso de que el plazo de preinscripción finaliza mañana, así que por favor, si todavía no os habéis decidido y os estáis decidiendo, os animo, os insto a que os matriculéis. El curso comienza el 15 de noviembre y finaliza en septiembre. Consta de dos partes. En la parte que me toca es la parte de modelado y simulación computacional de evacuación. El curso experto consta de dos cursos, ¿de acuerdo? Uno es curso especialista online de simulación de evacuación, que es el que imparto yo con otros colegas de aquí de la universidad, con el profesor Orlando Abreu y con el profesor Daniel Alvear. Y luego también está el curso online de simulación de incendios, que lo imparte el doctor Mariano Lázaro y también los profesores Orlando Abreu y Daniel Alvear, también que trabajan, que son miembros del grupo de investigación del grupo GIDAE. Aquí tenéis las horas. Hay que entender que hay horas teóricas, hay trabajo autónomo también, no os asustéis por el número de horas, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay trabajo autónomo. Al final hay un trabajo, en la finalización del curso hay un trabajo final en el cual vais a poder analizar una edificación y vais a poder analizarla tanto con una herramienta que elijáis de incendios y otra de evacuación. Vais a poder hacer un estudio completo de esa edificación, pero a lo largo del curso, en la parte que me toca, en el análisis de evacuación, vamos a poder explorar diferentes tipos de edificaciones, desde edificios de plantas
hasta estaciones de transporte. Y también vamos a analizar ese colegio que os mostraba anteriormente para poder contrastar los resultados que vamos a hacer con los resultados de las simulaciones. También en el curso de simulación de evacuación, en la parte que a mí me toca, sí que vamos a aprender a diseñar simulacros, vamos a aprender un poco cómo se hace esa recopilación de datos y cómo se procesan esos datos para que podáis tener destreza también, no solo en el empleo de diferentes herramientas de simulación, sino que si algún día os veis enfrentados a esta problemática, que podáis obtener resultados mucho más interesantes que os permitan implementar en los trabajos de simulación. Y bueno, pues sin más, ya he acabado la parte que me tocaba a mí, la parte que me correspondía, que era hablaros un poco de cuál es la problemática, de cuáles son las herramientas, de por qué el papel del usuario es importante. También os he presentado un poco cuál es el curso y ahora es el momento de preguntas y debate. Estoy viendo que alguno de vosotros ha estado escribiendo en el chat, perdonad que no os haya respondido, que no os hayáis respondido hasta ahora. He visto que a Hernán Cano pregunta si se puede convertir en presentador. Pues no, en este caso no, simplemente, pero a través del chat sí que podéis formular todas las preguntas que queráis o abrir el audio si disponéis del mismo y poder formularme todas las preguntas, cuestiones, el debate, correcciones, lo que queráis transmitirme, estoy aquí a vuestra completa disposición. Así que bueno, espero que participéis. ¿Tenéis alguna duda respecto al curso, a las herramientas que se van a utilizar, al número de horas? Miquel. Hola, buenas noches. Hola, Miquel. Hola, encantado. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Hola, buenas. Sí, te escucho. Dime. Vale, mi pregunta es, ¿qué conocimientos previos tenemos que tener para lograr que el curso no sea medianamente sencillo? Vamos, que no nos resulte difícil o que nos supere. Vale. Bueno, en principio, este es un curso que... Perdona, Miquel. Este es un curso que está organizado... Espera, a solo el código técnico me refiero a cosas así, pues, no sé, programas como, hostia, pues tienes que saber AutoCAD o tienes que... No, no necesariamente. Todas las destrezas que requiráis o que necesitéis se van a impartir en el curso. Ahora, también te digo, esto es una regla, está arreglado, es universitario, es un curso experto universitario. Cuando acabes vas a tener un diploma expedido por la Universidad de Cantabria que te va a certificar que tú eres un experto en el manejo de estas herramientas, con lo cual sí que es cierto que hay unos requisitos previos para poder inscribirse. Esos requisitos aparecen en la página. Mira, a ver, un momentito, porque creo que aquí los vas a ver. Destinatarios, profesionales a nivel nacional y extranjeros, técnicos que quieran mejorar, pero sí que, bueno, entrando en la página vas a poder ver que creo que, bueno, se requiere una titulación superior o una preparación técnica mínima, pero tampoco es algo extraordinariamente complejo. En el caso de evacuación, en el caso de incendio, también te digo, unas ciertas destrezas que también se van a impartir durante el curso. Así que entiendo que, bueno, vamos a empezar de cero. Si seguimos las clases y todo, no vais a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Vale, yo te lo decía por el tema de que has hablado del código técnico, pues Sí. tener una idea del código técnico, ¿no? Supongo que también del RSTJ o... Sí, bueno, Pues no hace falta. el código técnico en este caso es la base sobre la que se trabaja en España en edificaciones, seguridad contra incendios, para todo tipo, para edificación industrial no, pero bueno, también para edificación industrial, para edificación civil. No es un documento extraordinariamente espeso ni difícil. La parte que nos toca es un documento de seguridad contra incendios que tampoco es muy grande y que en nuestro caso sería un documento de consulta. En ningún caso te lo tendrías que aprender de memoria ni nada por el estilo. Vale, vale. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti, Miquel.
Estoy viendo que Hernán, tienes el micrófono. ¿Tienes alguna pregunta? Ah, Mauricio ha comentado, perdón, es que hay gente que igual no tiene audio. El horario que se va a impartir, vale, Mauricio, el horario se ha decidido que sea aproximadamente este, para que la gente que está al otro lado del charco, como se dice aquí vulgarmente, que esté en Sudamérica o en América Latina, que pueda asistir a los cursos. Se impartiría a 8, 8:30. En mi caso y en el caso de incendios también. El año pasado se hizo así. Serían 2 clases a la semana, ¿de acuerdo? Sería los 4 primeros meses, sería el curso especialista de evacuación y los 4 meses siguientes sería el curso especialista de incendios. Posteriormente tendríais todo el verano para realizar el trabajo correspondiente y en septiembre sería pues la calificación final. Sí, eso estaba, lo teníamos pensado así, para que todo el mundo pudiera. Y también entendemos que muchos de vosotros sois profesionales que trabajáis y claro, obviamente tenía que ser un horario cómodo para vosotros, es decir, que os permitiera pues seguir el curso en directo. Las clases online, después se hace un vídeo y se pueden colgar. Es decir, si en un momento dado no podéis asistir al curso, podéis descargaros el vídeo a través a través de Google Drive o algo así. No sé exactamente qué plataforma estamos utilizando. Pero sí que os podríais descargar el vídeo y podríais visualizarlo cuantas veces quisierais. De manera que, pues por ejemplo, si hay algún paso en el desarrollo del modelo o lo que sea, o ese día no podéis asistir, vale, entonces lo veis. Pero si hay algún paso que se os ha quedado tal, pues podéis luego visualizar el vídeo y volver a verlo y repetir siguiendo el vídeo esas mismas instrucciones, con lo cual entiendo que la filosofía y la doctrina de este curso es aprender haciendo. En ningún caso, lo que decía Miquel, en ningún caso os vamos a pedir que tengáis que empaparos o leeros documentos enormes ni nada por el estilo. Simplemente es una destreza en el empleo de unas herramientas. Obviamente os vamos a facilitar toda la bibliografía y referencias necesarias para que tengáis criterios el día de mañana cuando os enfrentéis a un trabajo de estos, para que tengáis toda la documentación disponible. 2 días a la semana. Bueno, Marta, pregunta Marta qué días serían. En principio sería entre semana. Yo no sé mis compañeros como de incendios cómo lo tienen planificado. Yo en principio casi seguro os diría que sería martes y jueves, porque tengo otros compromisos a esa hora y tengo 3 hijos, que también es un hándicap. Entonces posiblemente sería martes y jueves. El total de clases online me parece que serían unas 28 de 2 horas. O sea, serían 4 horas a la semana. Pero ya os digo que luego vais a poder disponer de los vídeos y demás para poder trabajar. Nos ajustamos al calendario académico que tenemos aquí en la universidad y eso es lo que hay. Bueno, si tenéis alguna pregunta más. Me siento un poco como en esos programas, ¿no? Por la noche de madrugada que tienes que aceptar no sé qué y aquí como hablando sin decir nada, esperando a que formuléis alguna pregunta. Mauricio me dice muchas gracias, pues de nada. Estoy viendo que sois 12 los que estáis asistiendo, entiendo que estáis todos interesados, cosa que me parece fantástico. Esto es una disciplina, está en auge, no solo ya para analizar procesos de evacuación en caso de incendio, sino también estamos hablando de otras situaciones de emergencia, por ejemplo, casos, dígase, escapes de gas, avisos de atentados terroristas, es decir, el espectro es mucho más amplio. El tipo de amenazas que requieren de una estrategia de evacuación son mucho mayores. El tipo de entornos que requieren también de una evacuación no solo se limita a edificaciones, estamos hablando de vehículos de transporte,
un fenómeno muy interesante también. Estamos hablando de estaciones de transporte, de estaciones de metro, edificios de gran altura, incluso estamos hablando de áreas o regiones, en caso, por ejemplo, de inundaciones. O sea, es un problema y es algo muy interesante, para lo que las herramientas pues, nos están permitiendo tener esas certezas. Obviamente no vas a inundar una ciudad para saber qué pasaría, entonces pues tienes que recurrir a las simulaciones, pero siempre con fundamento y con destreza en el uso, que es lo que nosotros estamos defendiendo desde aquí. Bueno, pues en 5 minutos voy a cerrar el webinar. A ver, pregunta Marta. Sí, por supuesto, Marta. Marta pregunta, en cuanto al software a emplear, ¿se nos facilitaría alguno? Por supuesto, se os facilitaría el acceso a los softwares que vayamos a utilizar en clase y podríais utilizarlo durante el periodo del curso en vuestra casa para practicar y demás. Hay algunos que son de libre acceso y otros que son comerciales. En los comerciales también podríais tener acceso a ellos una licencia educacional. Podríais utilizarlos durante el periodo que dura el curso. Creo que te he contestado a la pregunta, Marta. El año pasado, creo recordar, para evacuación, ¿vale? Porque para incendios también os podría decir. Para evacuación se utilizaron Steps y Pathfinder y también se utilizó un modelo de cosecha propia, que es nuestro, que se llama Bactunnel, que es específico para el trabajo, para el análisis de la evacuación en túneles de carreteras. Y para incendios se utilizó Cefas, se utilizó EFDS. Y no sé si alguno más. Eso ya nuestro compañero os lo dirá en su momento. Bueno, quería Mass Motion. Marta pregunta por Mass Motion. Mass Motion podría ser. Lo que pasa es que tendríamos que contactar. Yo conozco a alguien que aquí en España no sé si tiene. Mass Motion es un modelo comercial. No lo sé si podríamos acceder a Mass Motion. En cualquier caso, lo preguntaría. De cualquier manera, es más específicamente, o sea, el curso, de alguna manera, la parte que a mí me toca, no es tanto conocer un modelo específico, que también, la mayoría de estos modelos funcionan u operan de forma muy semejante, es decir, por ejemplo, tienen características comunes respecto al manejo. Todos son capaces de importar los planos en AutoCAD, o en formato de XF, o en DWG. Todos te permiten implementar los parámetros de conducta, todos tienen unas grandes potenciales de visualización, todos aportan unos resultados semejantes, es decir, curvas de evacuación, flujos, densidades, es decir, todos son muy semejantes. Lo importante de este curso no es un tutorial, o sea, a lo que me refiero es que además de ser un tutorial, que también, de manejo de esas herramientas, sobre todo, lo que vamos a aprender es a tener criterios de implementación o de análisis de escenarios utilizando esas herramientas. Es decir, la herramienta es un medio, pero no es un fin en sí misma dentro de este curso. Vamos a analizar cuáles son los criterios para implementar determinados parámetros, cómo buscar esos parámetros en la literatura científica, sino cómo obtener datos de simulacros por nosotros mismos, qué criterios utilizar, cómo interpretar los resultados, cuáles son las zonas o áreas de interés que pueden resultar más impactantes o más significativas en la seguridad. Todo eso es lo que aprenderíamos también. No es solo un tutorial de manejo, sino tener criterio para utilizarlas. No sé si te he respondido, Marta. Bueno, sigo esperando en el chat. Vale, Marta dice que por ella sería todo.
Mauricio pregunta, actualmente, ¿cómo está el cupo para el curso? Actualmente hay plazas, hay plazas. El número de plazas total son 30, creo que queda alguna plaza disponible, creo que quedan todavía, pero claro, la prescripción se acaba mañana. No he podido hablar con la chica que lo lleva, que es Sonia, que es la que lleva todo esto. Se me olvidó comentaros que también hay disponibilidad de 8 becas que concede la Universidad de Cantabria, a las cuales pues, podéis optar también y se reduciría el precio considerablemente. Toda esa información os sugiero que se lo preguntéis a Sonia, al correo que os ha enviado, le hagáis una vuelta de correo al correo que os ha enviado la invitación al webinar o entréis directamente en la página del curso experto que tenéis ahí abajo en esta diapositiva. ¿Vale? Bueno, me voy a marchar. Estoy para una pregunta más, si os parece, ¿de acuerdo? Una pregunta más y si alguien quiere formularla antes de finalizar este webinar. Ok, bueno, pues por mi parte voy a dar por concluido este webinar. Tenía previsto que durara 1 hora, así ha sido. Hemos entrado dentro de lo previsto. Si queréis consultar cualquier duda de carácter técnico, podéis hacerlo, podéis contactar conmigo a través del correo que os había dicho, de esta chica, de Sonia, que es la que está llevando toda la gestión del curso. Simplemente solicitarle mi correo electrónico y estoy a vuestra completa disposición para solucionar todas las dudas que me queráis plantear, ¿de acuerdo? Ha sido un placer, aunque no os he podido ver, ni os he podido conocer a todos. Ha sido un placer, espero que nos veamos pronto, que podamos trabajar, que podamos colaborar, en fin, a mí es que como es a lo que me dedico, pues me encanta, ¿no? Hablar de lo que uno hace, pues es siempre gratificante. Y nada, un saludo para todos, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestro tiempo y nada, nos vemos pronto. Chao.